Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día jueves 23 de abril. Muchas cosas suceden en el país. En este momento, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se están discutiendo varias cosas. Uno es la reforma constitucional para establecer nuevos periodos electorales. También está la posible aprobación de 1.042 millones de dólares, tanto en emisiones de bonos como en préstamos. Cosas importantes están pasando. No podemos dejar tampoco dejar a un lado todo el tema de seguridad, que sigue siendo de primerísima importancia para la población. Tengo hoy día a dos personas que podemos calificarlas como analistas políticos, observadores de la vida política nacional, pero también tienen mucho que ver con transparencia. Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Y también Marco Rodríguez, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Transparencia y participación ciudadana. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Roberto. Buenas noches a los amigos y amigas televidentes. Temas importantes para esta noche. Sin duda, transparencia estará, digamos, como un tema fundamental en esta noche de debate. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, a ver, empecemos con lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Creo que principalmente el tema de los préstamos es un tema importante. Hoy que se estaban preguntando muchos, e incluso si no se lograban todavía los votos, aparentemente habían algunos diputados de Concertación Nacional y obviamente también de Arena, que no estaban dispuestos a votar por todo el paquete que estaba pidiendo el gobierno del presidente Sánchez Serén. Roberto, esto es posible, digamos, porque alguien decía por ahí, el país no se puede seguir endeudando. El ministro de Hacienda ha dicho esto para, digamos, bajar deuda a corto plazo, básicamente, y hay para otros proyectos específicos, incluido algunos de seguridad. Lo que creo que está pasando es que hay una visión muy de caja, es decir, hay poco dinero para enfrentar, que eso es lo más elemental. Sabemos pues que los déficits, digamos, de los presupuestos rondan los 800 y más millones de dólares al año, y entonces al año no alcanza, ¿no? Y hay mecanismos que tú recurres para que te alcance, y uno son, quizá el más expedito, son la emisión de letes, ¿no? Con pues el uso, ¿verdad?, que se hizo, creo, el año pasado, no sé si fue a mediados del año pasado, ¿no?, que se hizo una emisión también de cerca de 800 millones. Ahora se quiere hacer otra emisión de otros 900. O sea, está claro, por un lado, que el dinero no está alcanzando, y por otro lado, que la única manera que se está encontrando, Gruesa, para que esto, digamos, pueda funcionar, es, digamos, a través de préstamos, ya sea de corto plazo, como los letes, o de largo plazo. Definitivamente que el país necesita pues crecer para salir de esta trampa, porque mientras el país no crezca, pues definitivamente difícilmente podemos empezar realmente a ocupar otras palancas que no sea solamente el endeudamiento. Y ciertamente el endeudamiento está alto. Tú tienes como recomendación a un país como el nuestro que deberían dar la deuda en un 49% del PIB, y sin embargo ya nos estamos aproximando al 60%, ¿no? Entonces, si esto sigue así, con una visión más de caja, más de decir, mire, yo lo que necesito es salir del apuro este año, ¿no? Y bueno, y mire, pero el otro año, no, es que ahorita yo quiero ver si los flujos de pensiones me dan y voy a sacar ahí un poco de dinero para unos 3, 4 años. Y, es decir, mientras estemos en esa situación, vamos a seguir en una cuestión bastante complicada. Entonces necesitamos, yo creo que dos cosas. Es decir, entiendo que en el Consejo de Seguridad se estableció una mesa para buscarle financiamiento a la
digamos, a la lucha contra la delincuencia. Y también hay en el debate, que entiendo que PNUD ha presentado pues, a miembros del Consejo algunas medidas que tienen que ver con incrementos de impuestos. Ahora, aquí hablar de impuestos sin hablar de gastos es un poco difícil, porque no nos encontramos con el gobierno diciendo, mire, démosle los impuestos a los empresarios diciendo, a la oposición diciendo no toquen, ¿no? Y más bien al sector de oposición diciendo, mire, no es el gasto, ¿no? Y el gobierno diciendo no. O sea, de eso no salimos, porque son las dos cosas que tenemos que ver. Y acá, como el tema también, digo, es transparencia, y es un punto importante, yo creo que si se establece un mecanismo de impuestos, o se va a crear un fondo de seguridad, esto, aparte de los aspectos técnicos y de sostenibilidad, es importante la confianza. Es decir, si a mí me piden que yo voy a pagar y voy a dar mi dinero y que vaya al Fondo General de la Nación, y no va a ir a un fondo específico, y yo no tengo garantías de que lo están manejando bien, pues yo me resisto. Yo me resisto. Entonces tú tienes que generar mecanismos de confianza. Pero cuando ves casos de corrupción, el caso de Sigfrido Reyes, es decir, puede que los montos no sean exorbitantes y nos vamos a quebrar acá por eso, pero son simbólicos. Es decir, ese es el tipo de hecho que cuando tú generas, va que los de arriba dan señales de que están no usando bien el dinero, y la gente dice, bueno, ¿yo por qué voy a seguir pagando para que haya un señor que tenga digamos, más propiedades y se aproveche de su puesto? No estoy acusando a nadie, nunca he acusado a Sigfrido Reyes, lo que siempre he dicho es investigues, ¿no? Porque es importante investigar qué pasa ahí, ¿no? Entonces yo creo que si se hace esta discusión, será fundamental generar mecanismos de confianza, para que entonces la población, para que entonces el sector empresarial, los que se resisten a pagar, etcétera, puedan entonces... ¿Incluye esto la ley de responsabilidad fiscal? Sí y no, o sea, tampoco la puedes necesariamente amarrar. Yo creo que hay mecanismos de confianza. ¿No? La ley puede estarse discutiendo. Más importante mecanismo de confianza que una ley de responsabilidad fiscal. Yo creo que ambas cosas, pero puede ir, yo creo que lo más fácil a veces son los mecanismos de confianza. Una ley pues requiere una discusión, etcétera, y yo creo que los mecanismos de confianza, las señales de confianza son fundamentales. Y ya te digo por qué, porque incluso también si queremos los 1.000 millones del Triángulo Norte en el Congreso de Estados Unidos en este momento, ¿cuál es los otros? Hemos estado sondeando, ¿verdad? Porque tenemos como Transparencia Internacional, digamos, relaciones ahí en Washington. Y lo que está pasando, ¿no? Es que hay una serie de senadores de ambos partidos que dicen, miren, ¿cómo le vamos a dar más dinero a gobiernos ineficientes y corruptos? Entonces, para desactivar esto, tú tienes que generar señales de confianza, ¿no? Y eso es fundamental. Ok, Marco, tu opinión en relación Mira, aquí a estos préstamos. vos estás planteando dos cosas que están relacionadas pero son distintas. Una es cómo se financia el Estado y la deuda pública. Y el otro tiene que ver con la transparencia con que se manejan los recursos públicos. Veamos. El Salvador, desde hace años, financia el funcionamiento deficitario del Estado con deuda pública. Eso no es reciente. ¿Cuáles son las opciones que tiene un gobierno para financiar su funcionamiento y el desarrollo del país? Bueno, uno es la carga fiscal, los impuestos. El Salvador es el cuarto país de América con menos carga fiscal. Carga fiscal para los televidentes es cuánto dinero del que se produce anualmente en un país pasa por el Estado. Aquí es alrededor del 15%. En Argentina es el 42%, en Brasil el 30 y pico, en Uruguay el 36%, Chile lo está aumentando. Marco, hay que agregarle lo que la gente está pagando hoy día por tener un guardia de seguridad cerca en su condominio. Mira, es que son algunas cosas que cambian también. Ese es otro problema. ¿Cómo no? Importante. Absolutamente. El otro día Héctor Dada decía algo muy interesante. Decía, generalmente después de las guerras y después de los conflictos, el Estado se fortalece, porque hay que unir al país. En El Salvador, después de la guerra civil, pasó lo contrario. Se liquidó el Estado, se debilitó el Estado. Y hoy estamos, justamente, después vamos hablando de seguridad, pagando las cuentas que no quisimos pagar en su momento en cuanto a inversión social. Pero el punto central es el siguiente. El otro día estaba leyendo en las redes sociales
que el crecimiento de todos los gobiernos, o de los principales gobiernos del mundo, se ha incrementado en los últimos años, lo cual es normal en los periodos de crisis. 2, la deuda pública de El Salvador, el 13% es por las pensiones. Si no, estaríamos en el 46-47%. Tenemos que resolver el problema de las pensiones, que no fue generado por este gobierno, que se presentó como un negocio y hoy resulta que hay que pagar la boleta y que la boleta la va a pagar el pueblo, como acostumbra a suceder. En tercer lugar, tenés otra alternativa. Perdón, la carga de fiscal, pensiones, el endeudamiento. Perdón, la carga de pensiones, Marco, la tiene todo país del mundo. Todo país del mundo. Sí, pero la han resuelto. Nadie puede decir yo no tengo carga de pensiones. La han resuelto. Incluso en el caso de Chile, que el cobre sigue siendo monopolio nacional, parte del problema de las pensiones se está pagando con ese recurso. El problema es que en El Salvador no tenemos ni petróleo, ni cobre para poder financiar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces te decía, tú tienes primero la alternativa de los impuestos, 2, el endeudamiento, y la tercera es la emisión de moneda, o la venta de títulos, es decir, meterle dinero. Aquí no podemos porque se ha dolarizado. Por lo tanto, nos quedan o los impuestos o la deuda. Entonces, yo entiendo que en términos relativos, la deuda de El Salvador, calcula que la tercera parte, o sea, la cuarta parte de la deuda de El Salvador es pensiones, del endeudamiento público. Entonces, no es para mí el problema central del país en este momento, es un problema viejo, y si tú me dices, voy a invertir ahora para resolver el problema de seguridad, para resolver problemas clave. Bueno, la pregunta clave es quién paga. Y siendo el cuarto, mira, somos de los países con menor PIB per cápita en América, y a la vez de los que tenemos menos carga fiscal sobre ese PIB per cápita. Entonces, de alguna forma hay que resolver ese problema. Lo mejor, hasta cierto punto, es que cuando tú tienes costos sociales, se pague socialmente. Y la alternativa son los impuestos. Ahora, tú bien sabes que la Corte acaba de decirle que no, ¿verdad?, a un impuesto, y que realmente es muy dificultoso, ¿no? Los grandes sectores empresariales y la ANEP se han opuesto históricamente. Yo nunca los escuché decir que estaban de acuerdo con algún impuesto. Por principio, se oponen a cualquier tipo de impuesto. Ahora, claro, si querés pescado, o sea, hay que pagarlo. Okay. Pensaron que iba a decir otra cosa, ¿no? Es decir, ahora, vamos a lo de la transparencia. Vamos a lo de la transparencia. No, indudablemente, la credibilidad en el uso de los recursos es un punto clave. Y el gobierno ha planteado en el Consejo de Seguridad que no tiene ningún problema para armar un fideicomiso, o para armar una estructura de manejo de los fondos donde el Consejo de Seguridad y el sector privado tenga supervisión sobre el mismo. Okay. Eso se ha comprometido claramente. Sí. Y por último, creo decir que lo de Sigfrido, independientemente que a mí no me toca expresarme sobre la Asamblea Legislativa, porque soy un funcionario del Ejecutivo, ¿no?, tiene que ver, lo podemos discutir con un problema de puede o no puede una persona en el ejercicio público hacer negocios con el Estado o usar el Estado. En mi opinión, desde el punto de vista ético, no. Desde el punto de vista legal, sí. Es decir, no es Sigfrido Reyes la primera persona que utiliza ese espacio legal para hacer negocios con el Estado. Ahora, para mí, éticamente, yo no tengo ningún negocio con el Estado, y si me proponen un negocio, salgo caminando para el otro lado, ¿no? Porque indudablemente el hecho, sea legal o ilegal, es un conflicto de interés. Pero no vayas más lejos, tenemos el caso de Francisco Flores. Tengo que ir a un corte. Discúlpame, que realmente estoy bastante pasado. Voy al corte y vuelvo, obviamente, si queremos hablando sobre este tema. Ya volvemos. En Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Ya regresamos a Debate con Nacho Castillo.
¿Dónde estoy? Mira con atención estas imágenes. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fueron filmadas. ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en toda Centroamérica y si no te diste cuenta es porque las fronteras solo están en tu mente. Ahora tus planes postpago de Claro ya te permiten hablar, mensajear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con tu misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. A veces te dan unas gripes que te doblan y un dolor de cabeza y cuerpo y una fiebre y ni hablar de la congestión. ¿Qué me dicen de la tos y las alergias? Cuando los malestares se multiplican, toma Virogrip, que ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y tos. Todo en un solo antigripal. Virogrip Limón, Virogrip Gel Caps, Virogrip Jarabe. Virogrip, la familia extra fuerte para gripes y tos extra fuertes. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Bueno, Roberto, aquí hay mucho que hablar y te veía que estaba queriendo reaccionar. Hay dos cosas con respecto a, bueno, una la parte económica, otra que tiene que ver con transparencia. La parte económica es cierto, el déficit de pensiones, o la deuda, perdón, de pensiones es el 2 más o menos % del déficit, pero igual los intereses que pagamos por la deuda son casi 4% del déficit. Entonces, estamos, o sea, esa es deuda, las pensiones es deuda, como los intereses son deuda, y si lo comparas con lo que tenemos que pagar por salarios, etcétera, o lo que tenemos que dar por subsidios, son deudas, o sea, entonces yo creo que hay que ubicar bien el tema de pensiones. Sí es un problema, ¿no? Y hay que resolverlo, pero ¿va? Es una deuda que hay que pagar igual que otros factores, o sea, es todo el paquete, ¿va? No solamente pensiones, porque a veces yo he escuchado ¿va? en el gobierno que dicen, no, como que la culpa es de pensiones de que estemos mal, no, es que estamos mal porque estamos pagando intereses altos porque la economía no crece y por varias razones, y que no solo es problema de antes, ¿va? O sea, antes por supuesto si esta economía creció poco, la deuda de este país fue aumentando poco a poco, en la década de los 90 era 20%, 27%, después subió al 30% en la etapa de Paco Flores 40%, después subió al 50%, casi 10 hemos venido subiendo, igual en la época de Funes le llegamos al 60% y si seguimos así vamos a llegar al 70%. Esta es culpa compartida, no se ha sabido manejar, ese es el tema con la deuda. Ahora, yo sí creo que en el tema del uso de los fondos me parece bien, ¿verdad? Que haya un manejo, ¿verdad? Que da una señal de confianza de que ese fondo específico, tipo fobial, va a ser ocupado para eso y bien manejado. Pero también yo creo que las señales tienen que ir más allá, porque tiene que ir a la institucionalidad, para que la institucionalidad funcione en esta materia, ¿no? Porque no se trata de ver estos fondos, sino dar señales que también, ¿no? Una Corte de Cuentas funciona, o un tribunal de ética gubernamental funciona. Yo sí diciendo con Marcos en términos de que la Secretaría, y te lo dije la vez pasada, que no quiera opinar o no quiera, pues si se llama Secretaría también de Participación, de Transparencia y Anticorrupción, y ante estos hechos, bueno, yo he oído ahorita una posición que me parece bien, ¿va? En términos éticos. Ahora, como las cosas pueden ser legales pero no legítimas, mira, bueno. en el caso de, ahí viene la ley de probidad, en Panamá, creo que fue al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Perdón, Roberto, anterior, en el caso, digamos, Sigfrido Reyes, si fuera tráfico de influencias, ¿eso es legal? No. Bueno, mira, no estamos hablando de algo tan legal. Es que aquí viene el problema, ¿verdad? Definitivamente es un problema ético, ¿no? Porque aquí demostrar corrupción es complicadísimo. Ya estamos viendo el caso también de Flores, ¿no? Demostrar corrupción es complicado, porque tenemos ley, por ejemplo, una ley de probidad de enriquecimiento ilícito que data de los años 50. ¿De qué pasa, por ejemplo, en Panamá, que tiene una mejor ley, que viene el señor, no me acuerdo el nombre, expresidente de la Corte, que
no pudo demostrar el origen de $600,000. Entonces, lo condenaron, lo metieron a la cárcel. No, aquí le pedimos al señor Sigfrido que nos demuestre, ¿no?, de dónde saca o dónde ha sacado tanto dinero, pero qué ley va a poder llegarle por eso, ¿no? ¿Quién lo va a obligar a hacer eso legalmente? Pues es una cuestión indudablemente moral, ética, bueno, que hay que hacerlo, pero también hay posibilidades de ilegalidades, ¿no? Cuando tú, ¿cómo se llama?, vendes cosas a otros precios que no son. Hay conflictos de interés, indudablemente, que eso es, legalmente es un problema ético, no hay un problema legal, pero hay otras cosas que si tú haces negocio con el Estado y rompes una ley del instituto, lo que sea, o en el caso del FOSAFI, con esto que ha pasado, con la condonación de esa prácticamente, no deuda, sino que de darle los terrenos a la ex esposa de su socio, ¿no?, que se lo dé a la ex esposa de su socio, bueno, hay una falta de ética. Ahora, legalmente, era posible aplicarle a 7 personas solamente, dentro de las cuales había una persona no interesada en esto, y que se tenga que de alguna manera, como creo que dijo el mismo gente del FOSAFI, mire, aquí me está forzando porque el FOSAFI no da este tipo de arreglos. El FOSAFI no está para, digamos, dar préstamos de esa manera, ¿no? O sea, ¿dónde habráse visto si es legal dar un préstamo que te va a durar pagarlo 800 años y que vas a pagar $30? O sea, hay que investigar si hay legalidades, pero definitivamente que en este país tenemos un serio problema, porque no solo las leyes, no solo la deficiencia de leyes, las instituciones, porque si las instituciones se pusieran las pilas, yo creo que aquí yo me voy a agarrar de algo que dijo Marco, que me parece absolutamente, digamos, cierto, cuando dijo este país debió haber aprovechado después de los acuerdos de paz, unirse y hacer un Estado fuerte y unido ante los problemas comunes que tiene la sociedad. Esos problemas los seguimos teniendo. Sigue siendo hoy día válido decir cuándo vamos a unirnos para tener ese Estado fuerte que tenga respuestas concretas ante los problemas grandes que tiene el país, como es la seguridad, como el desempleo. Pero por otro lado, decía Roberto, sí, pero para eso hay que dar señales. Claro. Para eso tenemos que tener una conducción de país seria, responsable, transparente, honrada. ¿Ya? Se lo pregunto a usted, digamos, como hombre de transparencia, ambos. A ver, quiero aclarar lo siguiente, primero. Roberto es un comentarista, la persona, y puede decir lo que quiera. Yo soy un funcionario del gobierno y debo respetar el Estado de Derecho y no me corresponde operar, pero no de Sigfrido, ni de fiscal, no me corresponde, no soy un ente jurisdiccional, sino preventivo, ¿no?, en el área del gobierno. Punto 2. Este Estado ha sido hecho a la medida, chiquito, barato, y ineficiente. Y eso así ha sido hecho estructuralmente. Hecho en los gobiernos de Arena. Entonces, no, desde antes. A ver, William Pleites me daba un dato que era fascinante. En los años 55, el presupuesto del Estado de El Salvador dedicaba el 5% a salud, el 6% a seguridad y el 6% a educación y el 12% a seguridad. O sea que era un cuartel con una clínica y una escuela. Es decir, el Estado salvadoreño, El Salvador no es de los gobiernos de Arena uno de los estados de América con menor presión fiscal. Eso es parte del diseño. Y te quiero decir una cosa, lo de la transparencia, lo de la anticorrupción y lo de la responsabilidad no es solamente un problema ni del gobierno de Arena, es un problema del tipo de sociedad y de quien la construya, ¿no? Es decir, realmente la corrupción casi siempre es un arreglo entre el sector empresarial y el Estado, o entre la sociedad civil. Cuando alguien paga $10 de mordida, es entre un civil y un policía. A ver, la gente que está en el Estado
no se corrompe el día que llega. Es un arreglo social. Y es decir, realmente para desamarrar este paquete, y yo creo que este país lo está desamarrando, el hecho de que Francisco Flores, por primera vez un presidente está en juicio, a ver cómo nos va, pero es importante. Y que si hay cuestionamientos a los funcionarios públicos, y Salvador lo ha planteado, deben rendir cuentas de sus decisiones. Es decir, nosotros hemos trabajado con la rendición de cuentas y tratamos de que todos los funcionarios públicos rindan cuentas. Entonces tú puedes plantear, ¿no?, un caso caótico como que empezó ayer, ¿no? Es decir, el problema de la seguridad, el problema de la corrupción. Fíjate que Fiscalía y Policía están generando una comisión y un mecanismo para vigilar casos de corrupción en la seguridad. ¿Está vinculado la seguridad y la corrupción? Claro que sí, no solamente por los arreglos, sino por lo que decía Roberto, la legitimidad. O sea, cuando otro roba, el otro se siente legitimado a hacer cualquier cosa. Y cuando tú le dices a alguien, mire, ¿y por qué hace eso? ¿Qué es lo que te dice? Si los otros hacen lo mismo. Entonces realmente se trata de ir poniendo precedentes, por un lado, cambiar las leyes, actualizarlas, tiene que haber una nueva ley de probidad y contra el enriquecimiento ilícito, ¿no? Hay una ley de transparencia, ¿no? Entonces realmente no es un problema solo, bueno, hay empresas, lo del 1% a las empresas, es porque hay empresas que operan hace 10 años en este país y dan pérdida todos los años, grandes empresas. Y cuando tú das pérdidas todos los años, alguien te pregunta, bueno, ¿y por qué no cerrar la empresa? ¿No? Muy simple, el problema es que obviamente no es seguro de que esas pérdidas sean reales. Ahora bien, Nacho, ¿por qué no hacemos público los nombres? En Ecuador tú puedes entrar en la web y ves el pago de impuestos. ¿Por qué no cambiamos la ley que está evitando, ¿no?, que se haga público quién paga y cuánto pagamos de impuestos? Eso sería muy apropiado, por cierto. Claro, inmediatamente decís esto y saltan los grandes empresarios, los mismos que declaran que dan pérdida y te dicen pero los partidos pueden aprobarlo. Es decir, realmente. A mí un periodista me decía a mediados del gobierno anterior o finales del gobierno anterior, mire, dice, ¿y cómo estamos en transparencia? Con respecto al óptimo, digo, sí, 3. Solo 3, me dijo. Sí, hombre, si esto recién empieza, aquí antes nadie decía nada, ni los periodistas, hombre. Y de acuerdo al pasado, no estamos avanzando. Ahora, lógicamente, y vos citabas hoy lo de la noche, no es solamente en el caso de la seguridad, cuando tú quieres cambiar, es difícil, tocas intereses, ¿no? Y la pregunta al final siempre es, ¿quién paga? Ok, rápidamente que tengo un corte. ¿Cuánto tiempo me das? Mejor voy al corte y vuelvo contigo. Bueno. Ya volvemos. Regenera tu chispa con Regener Forte de Laboratorios López, que te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. La Teletón es unión y es rehabilitación. Con el apoyo de los Medios Unidos, el mensaje está llegando a ti y a todo el país. Canal 2, Canal 4, Canal 6, VTV, La Prensa Gráfica, El Gráfico, Michero, El Diario de Hoy, Periódico Más, Diario El Mundo, Diario Colatino y el apoyo de las 125 estaciones de radio que conforman ASDER. Los Medios Unidos también creen, porque con cada donativo haces posible miles de terapias. Teletón 2015, creo en ti. 15 y 16 de mayo.
El tercer segmento de debate, gracias a Claro. Claro que sí. Yo soy Claro de toda la vida. Claro ha creado esa conexión entre las dos partes más importantes en mi vida, que son mi familia y mis negocios. Empecé el negocio subiendo unas cuantas prendas al Facebook, lo cual me permitió empezar este proyecto y siempre cuidando a mi hija. Una vez empezó a crecer, tuve que empezar a viajar. Pensé que esto iba a ser una dificultad para mí, pero definitivamente con el internet ya no lo es, porque me siento más cerca de ella. Por todo esto, yo soy Claro. ¿Y tú, qué esperas? Bueno, ustedes vieron que mientras hacía la publicidad aquí continuaba caliente el debate sobre este tema. Tú querías hablar y me gustaría también tocar un poco esa nueva ley de probidad que está en este momento en la Asamblea Legislativa y que el grupo gestor de esta nueva ley está pidiendo que se apruebe. Que por lo menos los diputados la revisen. Dos cosas. Una recomendación, porque yo creo que en la medida que tiene la Secretaría el nombre anticorrupción, obviamente las expectativas es, mire, yo quiero saber, es cierto que no se puede, tal vez vos decís, mire, no debo juzgar a otros funcionarios que no son del Ejecutivo, pero cuando hay funcionarios que no son del Ejecutivo, que viene del Ejecutivo, como el IFSA o como el caso del FOSAFI, bueno, algo tiene que dar. Yo entiendo los problemas pues que puede haber porque yo no creo que en estos negocios, como lo dije en la prensa, solo está Cifrido. Hay que investigar a ver si hay más cosas. Lo otro quería tocar es que yo estoy totalmente de acuerdo que una manera de combatir el narcotráfico, una manera de controlar la evasión de impuestos, hay muchos mecanismos, la renta presunta. Aquí es prohibido, por ejemplo, tener acceso a las declaraciones de renta, ¿no? Bueno, los funcionarios públicos incluso, ahí vamos después con la ley de probidad, la declaración que dan no puede ser conocida por el público, por ejemplo, ¿no? en la Corte de Cuentas. Ese tipo de cosas hay que hacerlas porque yo logré igual ver, tuve la oportunidad, el privilegio, no me preguntes cómo, de ver una declaración de renta del 2009, ¿ok? Y en esa declaración de renta del 2009 me parecía un señor, yo preguntaba, dígame este otro, y vi empresas conocidas que igual reportan ingresos grandes, pero reportan grandes gastos y total, como bien decíamos, no ganan. Empate. Por eso, y la del 2009, por lo menos la que yo vi también, no sé si me lo estaban dando otra, la que yo vi, aparecía Alba también, es decir, con 103 y pico de millones de ingresos, 102 pico de millones de gastos, renta imponible 900,000, pago de impuestos el 30% de eso, es decir, pagaron prácticamente entre retenciones y pago a cuenta, pues terminaron devolviendo. O sea, aquí vamos todos, ¿ok? A mí no me importa dar mi declaración de renta y que se conozca, pagámoslo todos, ¿no? Pero también no solo es renta, es patrimonio, porque es importante. En otros países, por ejemplo, los funcionarios año con año tienen que estar dando cuenta. El presidente, por ejemplo, en Argentina mismo, donde hay el presidente cada año lo están viendo cuándo es su patrimonio y cómo aumenta. O sea, hay un monitoreo permanente, ¿no? Ahí viene, pues si quieres, después entramos al tema de la probidad, porque eso nos ayuda, el tema de la probidad, para que vayamos a avanzar. Yo estoy de acuerdo que hemos avanzado mucho en tema de transparencia. Mucho. Esta sociedad ha avanzado muchísimo y por varias razones, ¿no? Pero creo que tenemos que seguir avanzando, ¿no? En ir combatiendo porque somos un país con escasos recursos y tenemos pues que hacer lo posible para que, digamos, esos recursos escasos se utilicen bien. Y la transparencia ayuda. La transparencia no es igual, ¿ves? La transparencia ayuda a dificultar la corrupción. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice Marco, este es un problema también cultural, estructural. Son prácticas que vienen desde hace años. Okay. Marco, aunque se haya avanzado mucho, perdón, no sé si quería agregar algo más. No, lo que quiero decir es que mi crítica, bueno, como sin mi colaboración con el gobierno, que Marco sabe también que hay otros terrenos de colaboración, es que justamente eso no está. Digo, ese problema estructural todavía no se siente que esté girando en varios terrenos, ¿no? Okay, aunque tú digas que se ha avanzado mucho y tú digas que todavía falta mucho para avanzar, lo cierto, digamos, que hay fenómenos. Qué interesante, él le reconoce que se ha avanzado mucho y yo que soy el funcionario digo que hay mucho por avanzar. Bueno, pero obviamente hay una realidad y que es un cambio en el mundo. De la tecnología nos ha dado nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver, nuevas formas de informarnos, nuevas formas de cubrir.
es un mundo mucho más informado, no porque lo queramos en El Salvador, sino porque el mundo se transformó totalmente. Eso hace sociedades más exigentes, busca gobiernos más exigentes, clases políticas mejores, la gente está por eso. Eso no tiene paso atrás, ¿ya? Tenemos que avanzar mucho más en eso, por ejemplo, en lo que decía Roberto, o sea, las declaraciones que dan los políticos en El Salvador todavía son absolutamente insuficientes. El que no se pueda reconocer públicamente lo que pagan las empresas o lo que pagan los particulares, debiéramos dar pasos gigantescos e importantes para ponernos, no digamos en la cola del mundo, sino que en los primeros lugares. Si El Salvador no tiene por qué ser siempre el último. Mira, yo estoy de acuerdo contigo y es hasta un problema de autoestima. ¿Sí? Salimos cuartos y estamos contentos. No en realidad El Salvador puede ir mucho más lejos de lo que ha ido. Es decir, creo que hay que avanzar y las rutas están claras. Hay que cambiar la ley de probidad y enriquecimiento ilícito. Sí. El proyecto que está en la Asamblea. Este gobierno, nosotros hicimos una alianza con la oficina de probidad de la Corte Suprema de Justicia y por primera vez, Nacho, habiendo una ley del año 50, todos los titulares entrantes presentaron la declaración de probidad. Es la primera vez, nunca se había producido antes. Y más que arreglar problemas de competencia, nos pusimos de acuerdo en que nosotros íbamos a trabajar proactivamente y controlar de que cada funcionario cumpliera efectivamente con la Corte Suprema de Justicia y la unidad de probidad, ¿no? Ahora, hay que cambiarlo, sí. ¿Hay que hacer público lo que pagan impuestos? Sí. ¿Hay que hacer públicas las declaraciones de ingresos de los funcionarios? Yo creo que sí, ¿no? Si vos, Roberto, haces pública, nos ponemos de acuerdo, los dos hacemos pública la declaración de renta. Yo no tengo ningún problema, al contrario, es política de este gobierno, ¿no? Profundizar el proceso de transparencia. Ahora, claro, no me corresponde a mí opinar sobre otras entidades. Pero, por ejemplo, del Estado. como encargado de transparencia del gobierno, ¿cuáles son las cosas que tú crees que hay que empujar en la Asamblea Legislativa, que están como tus nortes? Declaración de probidad, es clave, ¿no? Yo levantaría determinadas reservas. Hay que tener cuidado, porque tú declaras probidad, es una declaración que te preguntan de tu hijo, de tu hermana. Hay determinadas cosas que tienen que ver con la intimidad de las personas y hay determinadas cosas que tienen que ver con la intimidad de las empresas. ¿Cierto? Tampoco es que se van a abrir totalmente, pero hay información clave que debe ser pública y debe estar en línea. Fíjate que nosotros, por ejemplo, estamos monitoreando, ¿no?, las respuestas y las preguntas de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y tenemos, así como lo ves, comentabas tú, con respecto al acceso a la información, ¿no? Nosotros tenemos todos los días lo que se pide de información al Ejecutivo. Y en este momento estamos discutiendo justamente hacer público eso. Si tenés el sistema y cuál es el problema, que la gente sepa cuál es lo que pregunta la gente. Hay 6.800 respuestas positivas y negativas que ya son públicas. Tenemos 80.000 documentos expuestos. Las reservas, ¿no?, son el 1%. ¿Hay casos en debate público? Sí, hay casos en debate público, ¿no? Se han tomado medidas, ha habido discusión, hay pronunciamiento del Instituto de Acceso a la Información, sí, ¿no? A mí me plantearon la vez pasada que posiblemente debía ir a juicio al instituto por hacer pública información, y yo dije, muy bien, yo voy, y si me condenan pago, no me amparo. Paradójicamente, ¿no? Es decir, los mismos que decían que no hay que ampararse, ¿no?, cuando el instituto toma una decisión que no les gusta, entonces plantean que van a ampararse. O sea, a todos en el suelo o todos en la cama. A chalto. Aquí hay un gran esfuerzo, es un esfuerzo de país y lo tenemos que tomar con mucha seriedad. Creo que no se trata solamente de tirarle el bulto a otro. Yo planteé en el gobierno anterior, y a vos te consta, Roberto, ¿por qué no hacemos un pacto nacional por la transparencia? Mira qué fácil sería. Vos le preguntás a cada sector, incluyendo los medios de comunicación, qué esfuerzos van a hacer para ser más transparentes. Buscás una entidad neutral que mida, ¿verdad?, es decir, cuáles son los resultados que se van produciendo cada año
informan al país si realmente cada una de las partes del pacto está cumpliendo eso o no. ¿No? Nadie me dijo que sí, nadie, Nacho, nadie. Okay. Entonces, realmente, ¿no? Realmente, en general, siempre la culpa la tiene el otro. Yo creo que hay que avanzar en probidad, en hacer más público, ¿no? La declaración de impuestos, es decir, que los medios de comunicación también deberían tener un código ético. Hay medios de comunicación, tú sabes, en el mundo que tienen ombudsman, ¿verdad? Yo me acuerdo que en El País un día leí un artículo súper crítico y digo, ¿y esto? ¿Quién lo escribió? Y era el ombudsman del país. Entonces, lo que uno debe entender... Estás hablando del País de España. Del País de España, sí, correcto. Okay. Entonces, es decir, realmente todos debemos rendir cuentas y el Estado en primer lugar. Roberto, reto de transparencia y probidad. No, mira, yo creo que en general la sociedad en el Estado se ha avanzado y nos falta mucho. Ahora, cuando estaban discutiendo el CAFTA y estaban negociando los países sobre los productos, ¿no? que se iban a liberar, de los 1000 y tantos productos que se iban a liberar en la discusión, pasaron rápido, pero quedó un núcleo muy pequeño, un 1% de esos productos, ahí se trabaron las cosas, porque no era tanto la cantidad sino la calidad. Y yo aprovecho porque todo espacio no hablo todos los días con Marcos, para y preguntar qué pasó con la intención que había del mismo presidente Sánchez Serén, y creo que también unas declaraciones tuyas en agosto, 7 de agosto si no me recuerdo, del año pasado, donde se iba a analizar y estudiar y se iba a decir sobre las peticiones que nosotros hemos hecho a Casa Presidencial sobre las 27 reservas que hay, es decir, los gastos de viaje del presidente, expresidente Funes, ni siquiera estamos pidiendo del actual, los gastos de publicidad del gobierno anterior, eran 4 peticiones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ¿cuál es el problema de dar a conocer los gastos de viaje? Que ya se hicieron, porque el argumento de la reserva fue atenta contra la seguridad. Pero si ya pasó, son 5 años, ¿qué va a atentar contra la seguridad del presidente que conozcamos? Y no estamos pidiendo rutas ni nada de eso. O sea, entonces, digo, todos en el suelo, como dice, ok, vamos, porque esas son las señales positivas, ¿ya? Que se están haciendo las cosas diferentes como se hacían antes. Porque igual en los gobiernos de Arena, lo mismo, se hacía, ¿no? Y no se daban a conocer los gastos de publicidad, menos, ahí no había como se llama, manera de saberlo, porque ahora por lo menos tenemos una ley que facilita ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo creo que yo sí incitaría al gobierno que por lo menos nos declare nos quite esas reservas, ¿no? Que son importantes, okay, ¿no? Porque esa es una de las peticiones, ¿no? Importantes en ese 1%. Bueno, qué interesante, sí, sobre ese punto. Hay solo 598 reservas desde que se está implementando la ley, el 1%. Y hay otro 1 y pico por ciento que se llama reserva parcial. Quiere decir que se reserva una parte del documento en el Ejecutivo. Yo no estoy hablando de la Asamblea Legislativa, de otros órganos del Estado, ¿no? Tenemos publicados los asesores del Poder Ejecutivo, que son 124, están en la web, su currícula, el pago. Hay 4.200 CV. Tú quieres saber quién soy yo, cuál es mi CV, cuál es mi salario, entras y lo ves. Entonces, Marco, para mí el punto... Marco, ese 1% puede parecer muy poco, pero si ese 1% es realmente lo importante pues es mucho. Eso fíjate que ¿qué es ese 1%? Es muy relativo. Por eso, ¿no?, que es relativo. ¿Qué entiendes? El 1% es relativo. Yo ya escuché este argumento y es interesante. Si tú tienes, como tienes hasta este momento, ¿no?, 53.000 requerimientos de información y has respondido 52.500, decir que los 500 son los realmente importantes es decirle a los que han pedido el 52.000 que lo de ellos no es importante, ¿cierto? En realidad, cualitativamente, ¿qué entendés tú por importante? Depende. Te voy a poner el caso. Hay 20.000 viajes de titulares, incluyendo los míos, muchos titulares. Publicamos, inclusive cuando un organismo nos invita, cuánto gastamos y cuánto, y eso no lo plantea la ley.
Es decir, el punto son los viajes del presidente. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha fallado. Ahora hay una demanda, ¿verdad? Es decir, bueno, mira, fíjate que en Casa Presidencial, porque tú puedes pedirle a cada entidad, la FUNDE ha pedido 66 requerimientos de información, que es el 10% de las demandas de información que hemos recibido. 66 demandas de información para responderla, ¿no? Y tú sacas el cálculo porque tú pones personal y son demandas bastante agudas, bastante fuertes, ¿no? El 10% vienen de FUNDE y la mayoría se han respondido, ¿no? Entonces, es decir, el punto es, bueno, si el instituto se pronunció, si tienes 20.000 viajes publicados de todos los titulares, ¿por qué agarrás llave? Yo digo, agarrás el pelo en la sopa, tirás la sopa y te quedás con el pelo, ¿no? Entonces, ¿Tan así es decir, y volvemos es que el problema es que es la misma discusión. Ya, hace 2 años ha fallado el instituto y seguimos discutiendo el mismo caso. ¿El pelo en la sopa esto? Es que mira, es que justamente por el hecho de que todos en el suelo, todos en la cama, o sea, si para todos se resuelve, yo no entiendo cuál es el problema de resolver. Yo entiendo políticamente el argumento. Es, mire, si nosotros damos a entender esto, nos van a abrir después y va a venir otras peticiones para el mismo presidente o nos van a revelar los gastos de publicidad y eso va a favorecer a Arena. Yo he escuchado ese argumento de alguna gente que me ha abordado sobre el tema por parte del gobierno. Nosotros no usamos ese argumento porque no estamos en el gobierno, o sea, nosotros claro, ustedes nadie les demanda información a ustedes, la demandan. Por eso es el ciudadano, pues que para eso estamos, no estamos en el poder. Hemos dado en mandato el poder a unos señores y por eso exigimos, porque es nuestra información. Ustedes nos las tienen que dar, no es un favor el que nos hacen, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que ahí todo, y esa información importante, hay que saberlo, porque da una señal de que el que está arriba lo hace, ¿ves? Porque yo no digo que no sea importante nosotros pedir nuestra información, pero también hay digamos, demanda significativa. Por eso es que no es ganas de fregar, de joder, es que tiene que sentar un precedente, porque da un cambio. Ahora, los números, fíjate qué interesante, ¿no? La única entidad que da cuenta, ¿no?, de cuánta información se pide, cómo se responde, que monitorea eso, ¿no?, y lo hace público, es el Poder Ejecutivo. Ok. ¿Cierto? Entonces, al corte, esto que era el corte. Ejecutivo, o sea que no lo hace ni el legislativo ni el judicial. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. En Sistema Fede Crédito queremos darte una mano. Ya regresamos a Debate con Nacho Castillo. Tu corazón, el músculo más importante. Con cada palpitar se enciende una chispa que te mueve, que te impulsa a pedalear más rápido y te da la fuerza para correr ese kilómetro extra que tanto te llenará de euforia. Si quieres llegar a la meta, necesitas regenerar tu chispa. Regener Forte es arginina, protege tu sistema cardiovascular, tonifica tus músculos y te llena de energía. Regenera tu chispa con Regener Forte, la arginina más accesible del mercado. Somos Claro desde que comenzamos con la banda. Podemos hacer muchas cosas a través del teléfono. Nuestro primer álbum, de hecho, la plataforma de distribución ha sido Internet. Tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos fotos, composiciones. Qué bueno que el Internet de Claro es rápido, porque eso nos sirve para poder descargar archivos grandes. Es básicamente como una oficina virtual. Por esto, somos Claro. ¿Y vos, qué esperás? Ahora todos podemos declarar la renta en línea. Ingresa a rentaenlinea.mh.gov.sb. Tienes hasta el 30 de abril. Ministerio de Hacienda con el apoyo de AECID. Continuamos. El último segmento de debate gracias a Virogrip. Toma Virogrip, la familia extra fuerte para gripes y tos extra fuertes.
A veces te dan unas gripes que te doblan, y un dolor de cabeza y cuerpo, y una fiebre, y ni hablar de la congestión. ¿Qué me dicen de la tos y las alergias? Cuando los malestares se multiplican, toma Virogrip, que ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y tos. Todo en un solo antigripal. Virogrip Limón, Virogrip Gel Caps, Virogrip Jarabe. Virogrip, la familia extra fuerte para gripes y tos extra fuertes. Buenas noches, Francisco Bonilla. Buenas noches. Rápidamente, a través de Facebook les comento, dice Rafael Ernesto Vélez, excelentes panelistas de lujo. Al licenciado Rodríguez, ¿qué es lo mejor que el gobierno ha hecho en lo económico, social y seguridad? ¿Qué es lo que quisiera de apoyo en la nueva fracción legislativa de la oposición? Saludos, dice Rafael Ernesto. Mauricio Gómez dice, ¿son todos los negocios del presidente de la Asamblea legítimos o es solo percepción por la exageración de los medios? Juan Carlos López dice, ¿qué respuesta? Lo legal arriba de lo moral, entendible. Y por eso El Salvador está en el precipicio, plantea. Alejandro Lira dice, un buen gobernante debe utilizar correctamente los impuestos. Se despilfarra en beneficios a favor de funcionarios públicos. Leonel Flores, el exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, dice, ¿cómo puede un intelectual comparar con alguien más el caso Flores? Por lo menos es destinatario, dice, respecto a la afirmación del licenciado Rubio Fabián. Dice Miguel Pineda, ¿hace Funde negocios con el Estado? El presidente Funes dijo que sí, y además con partidos. ¿Es cierto eso? Pregunta. Juan Carlos Borja dice, excelente par de analistas, cada uno defensor de las burguesías políticas antagónicas. Excelente, plantea. Janet Merino dice, interesante lo de conocer pagos de impuestos de privados. ¿Se animaría el señor Rubio a exigirlo o no se meten con lo privado? Marco Galvez dice, con el uso de las tecnologías seguramente avanzaremos más en democracia, participación y transparencia. Antonio Pinto dice, ¿por qué los delitos de corrupción tienen un plazo para ser investigados? Deberían de no tener plazo, plantea. Bessie Ríos dice, y los que presentaban antes los recursos hoy se molestan que la Sala de lo Constitucional resuelva esos recursos, cambia todo, plantea. Eduardo Gil dice, hacer más éticos los medios me suena ley mordaza que coarta la libertad de expresión. Esto respecto a la afirmación del señor Marco Rodríguez. Juan Marco Álvarez dice, justificación inapropiada. En otros países, funcionarios renuncian por estos actos inaceptables, respecto a lo planteado por el señor Rodríguez en el caso del presidente de la Asamblea. Finalmente, Raúl Álvarez dice, por ejemplo, el fiscal general Marco Rodríguez no quiere cumplir petición de juez, cuentas bancarias de Paco Flores. Vamos al estudio para las respuestas de los invitados. Bueno, bastante carnita en preguntas como para que ustedes se den gusto. ¿Quién quiere empezar? Mira, primero, yo entiendo el señor Flores, el que fue del Seguro Social. Yo entiendo también que él viajaba con el presidente, entonces sería bueno que él nos pueda dar información de esos viajes, ¿verdad? Porque era, entiendo, el círculo íntimo del presidente y puede saber mejor que nosotros y tiene más información que nosotros, ¿verdad? Lo de exigir el pago a los privados, por supuesto, mira, además agarra declaraciones, agarra libros de la Funde, hemos hecho hincapié desde años atrás, no solo ahora, de que aquí hay evasión, de que grandes empresas evaden y que la carga fiscal es baja y que hay que pagar impuestos y que hay que dar la declaración también del sector privado y en el marco de lo que dice Marcos, es decir, obviamente no es lo mismo, primero, ¿verdad? Es decir, la obligación que tiene el funcionario y que el privado, pero el privado también, porque la corrupción se da de ambas vías, ¿verdad? Nosotros nunca nos hemos negado porque la corrupción se da en el sector privado, ¿no? No sé que había otra cosa que me concierna o que... bueno, había sobre Sigfríos, hablaba, bueno, también alguien dijo, ¿qué respuesta? Lo legal arriba de lo moral. Por eso estamos en un precipicio. Eso bueno, ese es otro punto, porque tío, el tema de como que la ética está subsumida a lo político, la ética está subsumida a lo legal, y ahí pues realmente... mi otra pregunta que era sobre si Funde tenía negocio con el Estado. Funde tuvo, y lo dijimos porque Mauricio Funes en una declaración dijo que nosotros mordíamos la mano del que daba de comer, ¿no? Y yo lo que le respondí, mire, primero sí, efectivamente, nosotros hemos ganado
varias licitaciones, ¿no?, que fueron publicadas acá. Yo personalmente he hecho también un trabajo aquí con el señor Marcos Rodríguez a principios del gobierno, ¿no? Y lo que le respondí fue, sí, mire, primero esto no es una cosa tan significativa, es decir, Funde no tiene un presupuesto, lo pueden ver ahí más o menos, en proyectos lo que tenemos son 2.5 millones, y lo que ganamos pues serán licitaciones de 85.000, que ahí están contabilizadas y las pueden ver, por cierto, en nuestra página web. Ahí están lo que nos son las consultorías. Hoy no, creo que solo tenemos una, estamos concursando en otra. Lo que le dijimos fue, mire, Funde ha ganado esto, ¿verdad?, no porque ha vendido su alma al diablo, ¿verdad? Nosotros no hemos hecho pacto, ¿verdad?, como el Fausto, ¿verdad? Tal vez es porque estaba acostumbrado a eso, pero nosotros no, nosotros si hemos ganado es porque hemos vendido un servicio de inteligencia, porque reconocen nuestra capacidad, y así ganamos un montón con cooperación internacional, con gobiernos internacionales. O sea, la respuesta es sí, ¿no? Es más, hemos hecho colaboraciones, ¿no? Digamos, que le hemos dado servicios al gobierno, le hemos incluso ayudado a conseguir ciertos proyectos al principio del gobierno también. O sea, Marco. A ver, los principales logros del gobierno. Para mí el punto central, cuando uno está casi a un año del gobierno, la gran pregunta es, ¿estamos o no estamos en el camino correcto? Tenemos un presidente y un gobierno que está abierto más las puertas que los gobiernos anteriores. Tienes el Consejo Laboral, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Educación, que está en formación, estamos formando un Consejo Agropecuario, ¿no? Las discusiones son públicas, se está planteando que el fideicomiso o el recurso para lo de la violencia sea manejado transparentemente y sea público, ¿no? Cuentas con un plan quinquenal que fue consultado y que es el elemento rector. Antes no había planes quinquenales, ¿no? Tenés un presidente, ¿no?, que se fue a vivir a su casa tranquilo, ¿no? Antes toda la discusión, que el semáforo, que no el semáforo, el presidente se fue a la casa y se acabó el problema. Creo que en términos de seguridad, un poco el mensaje es, el presidente está al frente, la lucha contra la violencia es integral, pero no hay tregua, hay que continuar luchando contra la violencia, ¿no? Hay que seguir invirtiendo en participación, movilización social, que Marcha Blanca, que los comités ciudadanos de seguridad en los municipios, ¿no?, en los barrios, ¿no? Hay que invertir en inserción social, ¿no? Hay que producir por lo menos 250.000 empleos, becas o crédito para emprendimientos para jóvenes. Se están planteando reformas de ley, hay un esfuerzo grande de coordinación con Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la República. Entonces, el punto es el camino correcto. Y el que no esté de acuerdo con esta ruta, lo lógico no es solo que la critique, sino diga muy bien cuál es la ruta que debería seguir este gobierno. ¿Cambiamos la ruta o seguimos por esta ruta de tratar de unir al país, ¿no?, contra la violencia? El comentario sobre la ley no debe estar por encima de la ética o de la moral, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Y por último, con esto termino, de la ley Mordaza y de los medios, mira, cada sector de la sociedad tiende a legitimarse y a decir que de su existencia depende la sociedad. En aras de eso, escondían históricamente la responsabilidad del Estado porque era un problema de seguridad. El Estado era la autoridad y la ley, ¿no? Los medios de comunicación, bueno, si tocan esto es ley Mordaza. Mira, yo quiero terminar recordando lo siguiente, ¿no? En el año 2000, aquí tengo una foto tuya, Nacho, ¿no? En noviembre del 2006 se hizo un acuerdo de Medios Unidos contra la Violencia, ¿te acuerdas? ¿Sí? Y los medios se plantearon 10 códigos éticos justamente para cooperar a mejorar el clima de la violencia, ¿no? A mejorar la percepción en función de la lucha contra la violencia. Cambió el gobierno y se acabó. No. Esto sigue absolutamente vigente en quienes creemos en esto, quienes firmamos esto, pero fuimos muy criticados, ¿eh? Por esto fuimos muy criticados.
A ver, muy eso no es criticados. mordaza, eso es autorregulación. Yo creo que es poner, y es necesario, claro que es necesario. Yo claro. no puedo sacar muertos Claro que es todos necesario. los días en Claro que es en necesario. los medios, pues. Pero fíjate que quienes nos criticaron, algunos nos están pidiendo hoy día que volvamos a esto. Yo creo que sería muy bueno porque esto sigue siendo vigente, pero fuimos duramente criticados, nos acusaron de colaborar con un gobierno y nosotros lo que estábamos haciendo solamente era algo de poner a los medios al servicio de la sociedad. Ahora, hubiera sido genial que este pacto se hubiera mantenido cuando cambiaba el gobierno para demostrar que no era con respecto a ningún... Quienes somos responsables en la información, seguimos cumpliendo con esto y utilizamos la semiótica, utilizamos los términos y los respetos hacia la sociedad, sobre todo los cuidados hacia los niños, la no apología del delito, la seguimos utilizando. Pero debemos reconocer que ya no es un elemento de debate público. Se puede debatir absolutamente. Yo creo que nosotros somos parte de la realidad, sociedad y tenemos que estar abiertos a eso. En realidad, ¿no? La clásica en El Salvador es la culpa siempre la tiene otro. Ya. ¿No? Y es el momento de que cada uno asuma también la responsabilidad de lo que le corresponde. Sin duda, y nosotros en su momento lo creímos, y yo por lo menos lo sigo creyendo, que tenemos que ser parte de la solución del Tú problema. fuiste de los promotores, correcto. Y fue una iniciativa excelente. Y yo creo que hay que retomarla posiblemente, se puede tomar perfectamente bien, estoy seguro que la buena intención... Y eso no es mordaza, eso es estar claro. Pero no acusaron de mordaza, pero no acusaron de mordaza. Fueron duros críticos con nosotros, mucha gente. Gracias, Marco, muy amable. Gracias, Roberto. Amigos televidentes, nos vemos mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.